Hola, hola, ¿cómo están mis queridos superlectores? Aquí su profesor David con un nuevo video, clase de taller de lenguaje. Hoy nos corresponde hablar sobre el tema preguntas sencillas o simples. ¿A qué nos referimos con preguntas sencillas o simples? Bueno, se refiere básicamente a las preguntas más simples, que son las que hacemos todo el tiempo. ¿Saben cuáles son esas? Claro que lo saben. Ustedes también las realizan todo el tiempo. Son las preguntas que empiezan con las palabras ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Así es. Esa clase de palabras para hacer preguntas las utilizamos todo el tiempo. Y por lo mismo, es importante que las conozcamos, cuál es su función y que las entendamos bien para saber responder de buena manera. Así que bueno, comencemos. Primero, el qué. El qué se utiliza en la pregunta para saber sobre un hecho específico en particular. ¿Suena un poco extraño? Veamos algunos ejemplos de preguntas que hacemos con el qué. Por ejemplo, ¿qué es eso? Y eso es tanto. ¿Qué pasó? Queremos saber el hecho. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué necesita? Queremos saber justamente el hecho, la cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesita? ¿Se entiende? Siguiente pregunta. ¿Quién? La pregunta ¿quién? Se utiliza para saber sobre una persona en particular. Por ejemplo, ¿quién es el profesor de taller de lenguaje? El profesor David. Ah. ¿Quién fue el que hizo tanto? Tal persona. ¿Quién es el ganador de ese concurso? Tal persona. ¿Ven? Sencillo. Número 3. La pregunta ¿dónde? El dónde se utiliza como pregunta para saber sobre una ubicación o un lugar en específico. Por ejemplo, ¿dónde es la reunión? ¿Dónde está tal persona? ¿Dónde encuentro el colegio? Bien, la respuesta siempre va a ser un lugar en específico. Luego viene la pregunta ¿cuándo? El cuándo se utiliza como pregunta para saber un tiempo o un momento en específico. Por ejemplo, ¿cuándo es el partido? Pregunta importante. O la que hacemos los fines de semana a los papitos. ¿Cuándo está lista la comida? O podemos preguntarle a alguien que queremos ver. ¿Cuándo vendrás? Entonces, la respuesta siempre va a ser una fecha, un tiempo específicos. Y por último, de estas 5 preguntas sencillas, está bueno, la favorita de muchos de ustedes, el por qué. El por qué es la pregunta que busca obtener una razón, un motivo en específico. Entonces, por ejemplo, bueno, y también obviamente nos sirve para obtener información específica de cómo funciona el mundo y las cosas. Por ejemplo, ¿por qué el mar es azul? ¿Sabes por qué el mar es azul? Se lo dejo de tarea. ¿Por qué llueve? O ¿por qué hiciste eso? Y la gracia de esta pregunta es que se responde con un sonido similar. La pregunta es el ¿por qué? Y la respuesta es ¿por qué? Entonces, ¿por qué hiciste eso? Porque me pareció bien, porque quise hacerlo, porque necesitaba tal cosa, etcétera, etcétera. ¿Ven?
sumamente sencillo. Entonces ahora tenemos claro para qué se utilizan estas preguntas y las seguiremos utilizando en nuestro diario vivir y también las podremos ver y entender mejor en los textos que leemos todo el tiempo. Así que bueno, les dejaré al final del video un pequeño ejercicio para que puedan repasar esto que ya vimos sobre las preguntas sencillas. Eso es, chicos y chicas. Muchas gracias. Espero que hayan entendido todo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos.